Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. ¿Buscas especializarte en el sector público? ¿Buscas una propuesta académica que te brinde especialización en temas como salud, educación, planeamiento? A través de nuestros programas de especialización con 128 horas académicas, lograrás desarrollar a profundidad conceptos y habilidades en temas particulares como políticas de salud, políticas educativas regionales y locales, planeamiento estratégico, entre otros temas. Con la metodología y el respaldo de la exigencia PUC, lograrás comprender los conceptos teóricos, herramientas y metodologías que contribuyan a tu desarrollo profesional con una mirada estratégica, innovadora y orientada a resolver los principales problemas públicos. Y con ello lograr una efectiva gestión en la institución donde laboras. De la mano de los principales docentes especialistas en el sector, con cargos directivos en las principales entidades del Estado, te brindarán una guía y asesoría constante. Asimismo, participarás de charlas magistrales con ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en el sector público. Nuestra plataforma de estudio Paideia y el uso del Zoom serán los soportes tecnológicos que te acompañarán a lo largo de todos tus estudios, donde podrás revisar tus materiales, recursos, grabaciones de clase y evaluaciones. Por último, la Escuela de Gobierno PUC reconoce a nuestros alumnos que sobresalen en sus estudios, otorgando un reconocimiento al mérito académico y exposición en nuestras plataformas digitales. Sé parte de la Escuela de Gobierno PUC. Estudia nuestros programas de especialización. El Programa Multianual de Inversiones, más conocido como PMI, es una tríada indivisible de tres componentes. Primero, el diagnóstico de brechas, que está referido al análisis y contextualización de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios en un territorio y tiempo específicos. Segundo, los criterios de priorización de inversiones, que son parámetros técnicos que permiten establecer la prioridad de cada inversión. Y tercero, la cartera de inversiones, que es el listado óptimo de inversiones orientadas al cierre de brechas o necesidades prioritarias de un territorio. ¿Y tú conoces qué inversiones forman parte de la cartera de inversiones del PMI de tu distrito? Te leo en los comentarios. Las brechas de inversión pública son expresadas cuantitativamente o aterrizan a través de los indicadores de brechas de infraestructura o acceso a servicios, los cuales tienen dos dimensiones de desempeño. Primero, cobertura, lo que falta por cubrir, y segundo, calidad, lo que falta por mejorar. Por ejemplo, en el sector salud, un indicador de brecha en la dimensión de desempeño de cobertura es el porcentaje de nuevos hospitales por implementar. Y en el caso de calidad, es el porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada. ¿Y tú, qué brechas consideras urgente atender en tu territorio? Te leo en los comentarios. Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Y en esta oportunidad les agradezco la puntualidad en acceder a nuestro conversatorio, la nueva ley de contrataciones y su impacto en la inversión pública. Cabe resaltar que este conversatorio lo estamos realizando en el marco del programa de especialización en inversión pública, cuyo inicio está programado para el 25 de junio de este año. En este conversatorio estarán presentes tres de nuestros docentes del programa de inversión pública. En principio está Anthony Moreno Reaño, quien es coordinador del programa de especialización,
ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, primer lugar en la maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de especialización en inversión pública, gestión de proyectos y calidad, y cuenta con un máster de certificado en contrataciones públicas otorgado por la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Es becario del gobierno japonés, con entrenamiento en el BID, Chile y Turín, en Italia. Parte del equipo creador del SNIP y del InvierteP, y 17 años como funcionario en el MEF, y como tal ha sido director de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Actualmente el profesor Moreno se desarrolla como asesor y consultor en gestión e inversión pública, y ha sido asesor para diversos gobiernos regionales, consultor para las Naciones Unidas, para el proyecto especial Juegos Panamericanos, para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Plan Binacional Perú-Ecuador, CEAPAL, Perú Compras, entre otros. Asimismo, contamos con la presencia de la profesora Alejandra Ulfe Godoy. Ella es abogada de la Universidad de Lima con experiencia en Contract and Claims Management. Cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Construcción por la Universidad de Melbourne, en Australia, y una especialidad en PMO por la UPC. Se desempeña como facilitadora en contratos y procesos colaborativos tanto para instituciones educativas como para entidades públicas y privadas. Actualmente se desarrolla como directora en gestión de contratos y procesos en Agama Projects. Cuenta con una trayectoria profesional aproximadamente de 10 años en gestión contractual y reclamos, con amplia experiencia on-site para proyectos de minería, cemento, edificaciones, y en el Perú ha liderado asesorías para la implementación de buenas prácticas colaborativas como la del contrato inglés Framework Agreement Contract, que es FAC 1. Apoya negociaciones de alto nivel tanto para proyectos del sector público como del sector privado. Luego también está con nosotros el profesor David Grandes Carrasco, quien es magíster en Administración Pública por la Universidad de Melbourne, en Australia también, y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 10 años de experiencia en temas legales de infraestructura, SNIP, InvierteP, obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Fue parte del equipo SNIP del MEF desde el 2012 hasta el 2015 y ha trabajado en JICA brindando asesoría legal a las unidades ejecutoras para el desarrollo de carreteras y rellenos sanitarios, así como centrales hidroeléctricas. También ha sido parte de la supervisión contractual del proyecto Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca, la primer IPC autofinanciada del país a cargo del MBCS. Asimismo, es parte del equipo multidisciplinario para la implementación de una PMO en dicho ministerio. Asimismo, se desempeña como asesor legal de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, así que antes de darle paso a los profesores, los invitamos a que puedan aprovechar este conversatorio también para poder realizar sus consultas. Cualquier duda que tengan durante el trayecto del conversatorio son más que bienvenidas a través del chat de la plataforma. Bien, adelante, profesor Anthony. Marco, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que están conectados, espero que se me escuche bien. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar directamente a lo que hemos venido, a conversar respecto a esta nueva ley. Y para comenzar quisiéramos compartir 3 ideas claves, ¿no? Las ideas claves, las ideas fuerza que con las cuales quisiéramos comenzar son las siguientes. En primer lugar, hay que entender que la contratación pública es supletoria en el sentido de que es complementaria a la inversión pública, ¿no? Por lo tanto, un cambio tan grande como este que se está dando en la contratación pública va a afectar de todas maneras a la inversión pública y en particular la forma como ejecutamos inversión pública, cómo ejecutamos proyectos de inversión, cómo ejecutamos finalmente las obras, ¿no? Sobre todo. Entonces hay una relación bastante cercana. De hecho, en el programa siempre mencionamos que ejecutar inversión pública es sobre todo contratar. Así que por eso que nos interesa muchísimo dilucidar algunos aspectos de este tema, ¿no? En segundo lugar, hay que entender que este cambio, esta nueva ley, no es un cambio más. Esa es la segunda idea fuerza. Los que estamos inmersos en la inversión pública, en la gestión pública, sabemos que es costumbre que todos los años apenas haya un nuevo presidente del OCE, o un nuevo director de la DGA en el MEF, o un nuevo ministro, un nuevo presidente, a la pobre ley de contrataciones le hacen modificaciones por todos lados. Y la verdad que son modificaciones bastante, en muchos casos, bastante menores y de forma, ¿no?
y que luego, en no pocos casos, vuelven a la versión anterior. Al final resulta ser un batiburrillo legal que muy poco se entiende. No se confundan, esto no es un cambio más. Es más, es el primer gran cambio que se va a hacer en 25 años. Esto va a romper, o bueno, esa es la idea, los paradigmas que han imperado en la contratación pública por 25 años. Tampoco estamos diciendo que sea la panacea, y de eso es la tercera idea fuerza de la cual tenemos claro, ¿no? Esta nueva ley contiene buenas prácticas de uso internacional, validadas en todo el mundo y que se quieren adaptar al Perú. Nosotros como equipo las fomentamos desde hace muchos años en los cursos, en los programas, ¿no? Y mucho de esto que fomentamos está aplicándose en la nueva ley. Por eso que evidentemente vamos a apoyar estos cambios con, con el énfasis de siempre. Sin embargo, sin perjuicio de eso, hay que también entender que esta nueva ley tiene también varios riesgos, ¿no? Hay varias zonas medias grises e incluso medias oscuras que esperemos se corrijan de aquí al reglamento. Entonces, con estas tres ideas fuerza, que la contratación pública está vinculada íntimamente con la inversión pública, que no es un cambio más, estamos hablando de cambiar el mindset, la mentalidad, paradigmas, modos de ver las cosas, y que en tercer lugar, si bien hay buenas prácticas, también hay cosas que son bastante debatibles todavía. Vamos a comenzar con esta presentación y para tener cierto orden, vamos a presentarles 8 temas. Vamos a ir dialogando con Ale, con David sobre estos 8 temas. Y para comenzar, primer tema, el estado actual de la ley. Ya sabemos que hay una especie de ley, un borrador de ley y una autógrafa de ley, ¿no? Pero ¿cuál es el estado? Ya es ley, ya se promulgó, ya se puede usar, ¿cuándo se usará? Todos esos temas legales, me gustaría, David, por favor, si nos puedes explicar y así comenzamos con buen pie este diálogo. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora ¿Qué sí tal, los veo. David? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias, Anthony, por el pase. Por tu intermedio, quiero agradecer a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú por este espacio que nos brinda para poder comentar precisamente sobre los acontecimientos a los cuales tú haces referencia, que realmente marcan la agenda del desarrollo de infraestructura en nuestro país. En este caso, pues la nueva ley General de Contrataciones Públicas. Asimismo, agradecerte rápidamente porque en tu calidad de coordinador de este programa de especialización de inversión pública, has nuevamente invitado a mi persona a dictar por tercer año consecutivo ya el módulo referido al marco legal del Invierte. Vamos dictando juntos desde el 2021. Inicialmente recuerdo que eran 1, máximo 2 programas al año y ahora vamos por los 3, ¿no? Lo cual es reconfortante. Agradecer también a Alejandra Urfe, que nos acompaña y que estoy seguro que está a la expectativa de la entrada en vigencia de esta nueva ley para poner en práctica ya no de manera excepcional, sino de manera regular, un poco más sencilla, los contratos internacionales, los contratos estándares internacionales de construcción que ella domina. Y aquí nótese que no estoy haciendo referencia, no estoy mencionando contratos colaborativos, que es una frase que no me gusta porque eso implicaría que tenemos contratos que no son colaborativos, que buscan obstaculizar, entorpecer a las partes. Y eso en nuestro sistema legal, los abogados que nos acompañan, estoy seguro, concuerdan conmigo, eso simplemente no existe en nuestro sistema legal, así que no les llamemos contratos colaborativos. En nuestro sistema legal, todos los contratos son colaborativos por el principio de buena fe contractual. Y finalmente agradecer a los, más de 100 personas que ya están conectadas en este momento. Gracias por acompañarnos. Esperamos satisfacer sus expectativas, estar a la altura. Y bueno, los felicito por el deseo de querer actualizarse y conocer un poquito más sobre esta nueva ley general de contrataciones públicas. Anthony, en relación a tu pregunta, es bastante sencillo. El pasado 10 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó una nueva ley general de contrataciones públicas. En estricto, tenemos una ley aprobada. Este día se sometió a votación en el Pleno un dictamen de ley que agrupaba 4 proyectos de ley que se estaban viendo en 2 comisiones distintas, ¿no? La Comisión de Economía, la Comisión de Descentralización. Desde ese día
nuevamente, estricto sensu, tenemos ya una nueva ley general de contrataciones aprobada por el Congreso, pero, que es jurídicamente ineficaz. Ineficaz precisamente por los artículos 108 y 109 de la Constitución, que exigen la promulgación de una norma, publicación en el peruano, para que tenga vigencia, salvo que la propia ley señale una cosa distinta. Ahora bien, ¿quién es el primer llamado a promulgar las leyes? La presidenta de la República, pero la presidenta no participa del debate de las leyes, tampoco vota por su aprobación. Entonces, para que pueda formar su voluntad de promulgar la ley, necesita recibir del Congreso un texto que repute como válido respecto de su voluntad, un texto que sea una transcripción exacta, míralo así, de lo votado específicamente por el Pleno, no necesariamente del dictamen que se sometió a votación. Y ese texto se llama autógrafa de ley, porque viene autografiado por el presidente del Congreso, cual estrella de rock. En el caso de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la autógrafa de ley ya fue autografiada, fue firmada por el presidente del Congreso, el congresista Soto. No Wilson Soto, sino el congresista Alejandro Soto de Cusco, de Acción Popular, perdón, de Alianza para el Progreso. Y el congresista Soto, en su calidad de presidente, después de que firma la autógrafa, se la envía a la presidenta para ahora sí su publicación. Y eso ha ocurrido el 31 de mayo de este año, hace poquito. Entonces, a partir de esa fecha, se cuentan los 15 días, inicia el cómputo de 15 días que tiene la presidenta para promulgar la ley u observarla. Ese plazo vence el 24 de junio. ¿Ok? ¿Días Ahora, hábiles, estimado David? ¿Días buena, hábiles? buena pregunta, buena pregunta. Aquí no se aplica el artículo 183 del Código Civil, se entienden precisamente hábiles como anécdota, como anécdota. En los anales de la historia está registrado en el año 1994, pasaron inclusive 45 días calendario sin que el presidente promulgue una norma que le había enviado al Congreso. Era cuando el Congreso estaba sometido al Ejecutivo en la década de los 90. Pero volviendo a nuestro caso específico, hasta el 24 de junio la presidenta Boluarte puede, ¿no? Tiene básicamente estas opciones. Puede promulgar la ley, lo que incluso puede ocurrir mientras estamos conversando en este momento. Sale una edición extraordinaria al peruano online y se promulga la ley mientras estamos teniendo esta conversación. Dos, puede dejar vencer el plazo de los 15 días hábiles, con lo cual se genera esta figura que se llama la indiferencia del Ejecutivo, y en ese caso le corresponde al presidente del Congreso promulgarla, o la otra opción es tener observaciones sobre todo o sobre parte de la ley y se la devuelve al Congreso, se la remite al Congreso con estas observaciones. En caso remita observaciones al Congreso y dependiendo de estas, el legislativo va a tener pues tres opciones, ¿no? Primero puede allanarse, es decir, puede, no lo sé, imagínate, el presidente del Congreso recibe las observaciones de la presidenta Boluarte y dice, como el equipo de asesores de la PCM, esta ley definitivamente tiene observaciones de fondo, la tenemos que archivar. Listo, se acabó. Se archiva la norma y no vuelve a salir. Puede ser, es un supuesto. No se puede descartar. La otra opción es que el presidente del Congreso incorpore, por ejemplo, nuevas normas y elabore un nuevo proyecto de ley y no considere las observaciones del gobierno. También puede ser. Pero lo más probable, lo que ha pasado, lo que nos dice la práctica de los últimos años es que el presidente del Congreso, esta vez por insistencia, rechaza las observaciones del Ejecutivo y lo promulga, ¿ok? Pero independientemente de toda esta teoría, vamos ahora sí al grano. Si bien es cierto, el artículo 109 de la Constitución dice que entra en vigencia al día siguiente de publicada, salvo lo que diga la norma, en este caso la nueva ley de contrataciones en su 28ª, 29ª, 28 y 29 disposición complementaria final, dice que el Ejecutivo, después de la promulgación de la norma, tiene 180 días calendario. El MEF tiene 180 días calendario después de su publicación para reglamentar. Luego de que sale publicado el reglamento, la ley ahora sí entra en vigor 90 días calendario después de esa publicación. Con lo cual,
la nueva ley de contrataciones públicas entraría en vigor 270 días, que son 9 meses después de su publicación. Esto es lo que en derecho se le llama la vacatio legis, ¿no? Es una exención, una suerte de, míralo como una libertad de no producir efectos. Y tiene un solo objetivo, que los principales actores involucrados, lo que ahora está de moda, se le llama los stakeholders de las contrataciones públicas, se adapten a esta nueva normativa. Entonces, en resumen, en este momento tenemos una nueva Ley General de Contrataciones ya aprobada, que ha tomado forma de una autógrafa de ley, que está en evaluación por el Ejecutivo, el cual muy probablemente no observe la norma, no la observe y la publique a más tardar el 24 de junio en el peruano. ¿Por qué digo que muy probablemente no observe la norma? Tomemos las palabras textuales del propio ministro de Economía. Es un gobierno débil, es un gobierno sin bancada. No se puede enfrentar con el legislativo. Y cuando ello suceda, cuando no observe la norma y salga publicada, vamos a tener una nueva Ley General de Contrataciones aprobada, publicada, pero que su vigencia va a iniciar en un plazo máximo de 270 días, 9 meses desde su publicación. Este periodo de gracia nuevamente se está dando por pedido de la propia norma y para que sea conocida suficientemente por estos actores, ¿no? Muy bien, excelente, David. Una explicación absolutamente clara. Tenemos una norma entonces que ya está en ciernes. Vamos a esperar 9 meses todavía de gestación, aunque ya fue aprobada por el Congreso. Tiempo suficiente como para seguir afinando algunas cosas, tal vez, ¿no? Y difundiendo. Esta nueva norma tiene unos principios especiales. Amén de los principios tradicionales de la administración pública, especialmente vamos a focalizarnos ahora en un principio, que para mí es el principio, ¿no? El que va a revolucionar muchísimo la práctica de la inversión pública. Bueno, en fin, esa es mi opinión. Pero para meternos más en este principio, Alejandra, por favor, ¿tú qué opinas de este principio del value for money, del valor por dinero? ¿En qué consiste para comenzar y cómo lo podrías explicar de forma sencilla y clara? Gracias, Anthony, por el pase, gracias, David, por la presentación. Igual, siempre es un gusto tener estas mesas de diálogo, de discusión, porque no siempre vamos a acordar en todo, ¿correcto? Estamos aquí para debatir y sobre todo para generar el análisis con nuestra audiencia, ¿no? Entonces, en efecto, hemos evolucionado normativamente con la ley de contrataciones que está justamente en proceso de ser promulgada. Y una de las cuestiones que particularmente me ha llamado la atención, como tú dices, Anthony, son los principios que tiene esta ley, ¿no? El Value for Money, como muchos seguramente lo conocen o lo han aplicado, es recogido también en estándares de contrato internacional, ¿no? Vámonos al caso, por ejemplo, de los contratos NEC, NEC 3 y NEC 4, que recogen este principio y que evidentemente es una pieza fundamental y decisiva para la contratación justamente de stakeholders, vamos a llamar stakeholders principales al diseñador y al constructor, ¿no? Donde muchas veces en la ley de contrataciones públicas se ha dado una interpretación errónea del value for money, donde se ha priorizado anteriormente más que el tema de la calidad, por ejemplo, el costo, ¿no? Siempre se ha pensado que la elección de una contratación tiene que tener únicamente un beneficio económico. Entonces nosotros sabemos que finalmente eso podría ser hasta perjudicial en una etapa de operación y mantenimiento. Porque evidentemente, estamos hablando del tesoro público, tiene que cuidar el desembolso y el presupuesto asignado a los proyectos, ¿correcto? Pero para este caso, yo creo que la ley ha aperturado, ¿no? De cierta manera, la importancia del criterio de calidad dentro del value for money, ¿no? Donde no únicamente la decisión de una contratación se va a tomar en base a un beneficio de costo, que es lo que me cuesta más barato finalmente, sino más bien un beneficio en calidad que sirva como un criterio de ventaja competitiva en la etapa de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Y a ustedes les hago esta pregunta a la audiencia en general. ¿Cuál es la etapa generalmente más costosa del proyecto? La que más dura es la etapa de operación y mantenimiento. La etapa del facility management es muy importante. Entonces,
va a depender la calidad que yo le meto a mi expediente técnico, donde yo voy a construir este expediente técnico de acuerdo a lo que he estipulado en estas especificaciones y va a determinar la durabilidad, ¿correcto? Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. El puente, el famoso puente que se cayó. Hay un puente muy conocido que por el fenómeno del Niño y los caudales del río se terminó desplomando, ¿no? Evidentemente hay una investigación detrás de ellos, un proyecto público. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre es, ¿cómo es posible que un puente se caiga sabiendo las condiciones climáticas, sabiendo los riesgos climáticos del fenómeno del Niño, sabiendo todas estas condiciones? ¿Por qué se cae un puente? Entonces ahí vengo yo con estas dudas que tengo respecto a la calidad. ¿Por qué muchas veces se toman decisiones o se han tomado muchas veces decisiones únicamente viendo la ventaja de costo? ¿No? Entonces la ventaja de costo es peligrosa porque si bien tú puedes ahorrar de cierta manera en un expediente técnico, es altamente probable que ante cualquier eventualidad, ¿no? pueda afectarse toda la infraestructura y toda la inversión realizada, finalmente termine siendo pues inservible, ¿no? Lamentablemente es un poco duro, un poco duro esta realidad, pero es una realidad y les estoy poniendo un ejemplo claro. Eh, y también quiero mencionar, Anthony, sobre lo que dijo David, y estoy totalmente de acuerdo con él, que nuestros contratos en realidad ya son colaborativos por el principio de la buena fe contractual que rige nuestro civil law, ¿no? Entonces, ¿cómo así es que tenemos que hablar de contratos colaborativos, ¿no? Si muchas de las críticas que yo he escuchado es, bueno, pero el contrato pues no me soluciona. Evidentemente el contrato no te va a solucionar porque hay momentos decisivos en una etapa temprana donde estamos desarrollando el expediente técnico, donde tenemos que priorizar cuál es la norma técnica peruana, si es la norma técnica peruana, si es una norma de estándar internacional que voy a aplicar para mi diseño, qué tan importante es la calidad. Entonces, todos estos factores son tomados en una etapa temprana y quien tiene la potestad para tomar estas elecciones, estos criterios de alta calidad de la infraestructura del expediente técnico, es el mandante, son las entidades. Entonces aquí se está regulando, ¿no? Justamente este principio con un alto enfoque en lo que es calidad, ¿no? Y dice, ¿no? Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y la economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública considerando la calidad y sostenibilidad de la oferta, evaluación de costos y plazos, ¿no? Entonces, y no únicamente eso debe de procurar el menor precio. Entonces aquí ya es, digamos, tenemos una disrupción a lo que usualmente están acostumbrados. Tiene el funcionario público un deber, una obligación, una diligencia ordinaria a la toma de decisiones con respecto a el expediente, por ejemplo. Tiene que tener una calidad óptima. Si hay una propuesta, como más adelante lo vamos a conversar con David, sobre este tipo de asistencias técnicas que dan los I2I, donde hay una propuesta, por ejemplo, de una normativa internacional que supera la normativa peruana, entonces hay que evaluar si vale la pena. Evidentemente va a tener un impacto en costo, pero si vale la pena para la durabilidad de mi proyecto, lo podemos colocar y exigir en los contratos, ¿no? También un tema curioso, Anthony, es que, como lo había mencionado, hay un deber de diligencia ordinaria por parte del funcionario, pero también han regulado entre los principios rectores la equidad y la colaboración, ¿no? Y hace énfasis en que todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y obligaciones asumidos, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública, ¿no? Entonces, yo creo que hasta de cierta manera es redundante porque es lo que se espera. ¿Cuál es el problema? Yo creo que están haciendo énfasis debido a una experiencia real, pero en la etapa de ejecución de los contratos, ¿no?
y también lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué tengo que especificar y redundar tanto que tiene que ser colaborativo cuando ya de por sí en nuestro código civil se regula el principio de la buena fe contractual? Y es porque en la práctica vemos muchos contratos leoninos, en la práctica vemos muchos contratos NEC que mediante sus cláusulas Z se altera el equilibrio de la asignación de riesgos. Entonces, finalmente, escuchamos comentarios críticos sobre contratos y en realidad el contrato no es el problema, porque el contrato, estos estándares internacionales vienen ya asignados, ¿no? Con sus riesgos asignados hacia las partes que se encuentran en una mejor posición contractual para mitigarlos, ¿no? Y este es el principio básico de todos los contratos internacionales, ¿no? Entonces, hemos llegado a un extremo en el cual, y me parece bien que lo hayan colocado, ¿no? Hay que redundar, sí, hay que especificar con respecto a la calidad en el barrio urbano, sí, y, y en realidad, Anthony, yo veo que pues esto finalmente termina sumándose un paso, no es la panacea como tú has dicho, pero definitivamente abre camino, ¿no? Para justamente tomar decisiones más eficaces. Claro, yo lo veo como un operador, ¿no? Digamos, tengan en cuenta, muchachos, chicos, que esta es una ley y por lo tanto es bastante genérica, ¿no? Yo también leo esto y es más filosofía. En realidad, como operador no me sirve mucho, porque al final del día, más calidad, ¿qué es calidad? Y además, lo que yo creo que es calidad, la Contraloría me lo va a aceptar. O sea, automáticamente esto muere simplemente porque la Contraloría va a decir, va a objetar todo, ¿no? eh, a lo que yo diga que es calidad y que duplique el monto, por más que lo justifique, automáticamente el órgano de control va a caerme, ¿no? Entonces, esto tiene que aterrizarse mucho más. Y yo lo Sí, de todas aterrizaría de maneras. la siguiente manera, ¿no? El value for money es básicamente lo que los economistas llaman el costo-beneficio. Cuando tú haces un análisis costo-beneficio, no solamente analizas el momento presente, es decir, en estos momentos yo tengo dos prestaciones. Una prestación para un proveedor cuesta 10 millones y para otro proveedor cuesta 8 millones. Si lo evalúo en estos momentos, el de 8 millones tiene la de ganar porque finalmente es la más barata y estamos acostumbrados a eso. Pero tal vez como dice Alejandra, si lo prospectamos por 10, 15 años, incluyendo los costos de operación y mantenimiento, lo que hoy cuesta 8 millones, operar y mantener es más barato y posiblemente, aplicando una fórmula bien sencilla de valor actual neto, resulte mucho más económico que la propuesta más económica hoy. Es decir, si no solamente evalúo los costos presentes, sino también evalúo los costos futuros y hago mi flujo costo-beneficio, que siempre se ha hecho en economía, eso es una forma de aterrizar el value for money, ¿no? Es decir, lamentablemente esto que acabo de decir en la ley no dice, pues la ley está bonita como frase, pero eso se supone que debe aterrizarse, por ejemplo, en el reglamento, ¿no? Y en todo caso se debe el órgano rector, la tarea del órgano rector no solamente va a ser repetir la filosofía del principio, sino cosas prácticas, ¿no? Y una cosa bien práctica es, para valorar un valor en estos momentos tengo que ver más allá de lo que cuesta hoy, sino de lo que costaría con operación y mantenimiento incluido. Lamentablemente en la redacción, y eso es mi punto de vista, no aparece esto de operación y mantenimiento, no aparece la variable tiempo. Eh, casi es una copia de lo que cualquier persona cuando googlea pone valor por dinero y aparece, ¿no? Y uno Ujú. lee, le convence, sí, pero automáticamente lo deja de usar porque eso no es real, pues acá actualmente la Contraloría te va a objetar cualquier cosa que cueste más de lo más barato, ¿no? Entonces, hay que aterrizarlo. Y una forma de aterrizarlo es costo-beneficio. Los que están metidos en inversión pública saben lo que es costo-beneficio. Ese es el value for money. El costo-beneficio es el value for money, por ejemplo, ¿no? Ujú. Un siguiente tema, y ya los has comenzado a tocar, Ale, que tenemos que detallar bien es, y particularmente yo creo que es el gran cambio, y digo particularmente porque esto lo vamos promocionando hace más de 10 años, y en el curso lo hemos mencionado siempre, los sistemas de entrega. Cuando tú mencionas que, bueno, el contrato ya está hecho y tal vez los problemas comiencen, ¿no? Antes, esa estrategia de cómo yo junto a los operadores, a los stakeholders, especialmente al contratista, ejecutor, al proyectista, a la entidad pública, en el Perú hemos estado acostumbrados a un modelo tradicional que no lo hemos discutido mucho. De hecho,
el operador tradicional en el Perú piensa que es normal que la entidad pública haga dos contratos, un primer contrato de expediente y un segundo contrato de la obra, ¿no? Pero ese es un modelo bastante tradicional que justamente ahora se puede enriquecer con este concepto que me gustaría particularmente que tú lo expliques como especialista del sistema de entrega, que ahí está justamente un poquito de los gráficos, te puede ayudar tal vez. Claro, mira, gracias por este tema tan interesante, porque en realidad, como tú dices, estamos en una dura batalla por culturizar correctamente lo que es un sistema de entrega de proyectos. Y un sistema de entrega de proyectos va mucho antes de que yo tenga definido un contrato, ¿no? Va mucho antes de que pues yo tenga que escoger la modalidad de pago o el proceso de selección, ¿no? Entonces, y a propósito de eso, esta propuesta de ley, ¿no? Que espero que entre en vigencia, esto en su cláusula, en su artículo 49 te habla de las estrategias de contratación, ¿no? Y finalmente lo que te dice es, mira, en líneas generales, yo necesito establecer una estrategia de contratación y que integre el expediente de contratación, dice, no dice expediente de construcción, dice el expediente de contratación. Dicho esto, hemos, en líneas generales, y es mi posición, entender cuál sería la mejor opción de sistema de entrega de proyectos. Y dentro de estas opciones de sistema de entrega de proyectos, como muchos conocerán, tenemos el sistema Design, Bid and Build, el diseño, el licito construyo, luego tenemos, que es clásico, el de la ley de contrataciones, ¿correcto? Luego tenemos el diseño y construyo, ¿no? Donde se le transfiere el mayor riesgo al contratista. Luego tenemos ya un sistema de entrega más innovado, por así decirlo, que es el Contract Management at Risk, cuya columna vertebral es la gestión de riesgos. Tenemos también, y como un punto yo creo que tenemos que resaltar, es el IPD, el Integrated Project Delivery, que es un sistema de entrega de proyecto que permite integrar de manera obligatoria a las partes, ¿no? De una manera temprana. Es decir, que ante este sistema de entrega de proyectos, IPD, a mí me permite integrar al constructor desde una etapa de desarrollo y diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto en líneas generales, Anthony, es conceptualmente lo que se entiende por sistemas de entrega de proyectos. Luego de eso, entonces, si ustedes ven y revisan la cláusula, el artículo, perdón, 49.1 al 49.3, piden, ¿no? Realizar un análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública, ¿no? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para la estrategia de contratación según la ley actual? Es determinar, por ejemplo, el tipo de procedimiento de selección, las modalidades de pago, la verificación de la estandarización y la integración del expediente de contratación, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante, y eso es algo que lo encuentro como un vacío, es que más allá de ir y escoger un sistema de entrega, por ejemplo, vamos a hacer el IPD, ¿no? Y ya todos, vamos a hacer. Pero antes, yo creo que aquí es un tema bastante importante resaltar cuál es la herramienta que hoy por hoy está funcionando bastante bien, que son las oficinas de gestión de proyectos. Porque necesito saber cómo está mi entidad para poder abordar un sistema IPD, por ejemplo, o un Management at Risk. Entonces, si yo no hago un diagnóstico debido, Anthony, el riesgo es, y vamos a ser directos, el que hemos tenido también como experiencia actual, cierta experiencia con la RCC, en la cual los funcionarios, pues, de cierta manera, han tenido que afrontar los retos propios de este cambio, de este paradigma, de trabajar inclusive ni siquiera con un IPD, es trabajar con un Contract Management at Risk. Y se siente, ¿no? Digamos, el peso de la Contraloría, como tú has dicho, ¿no? Entonces, yo creo que un buen diagnóstico, como primer paso, es fundamental para que luego digamos, ok, vamos a hacer Contract Management at Risk, tenemos
el mapa de mi diagnóstico me arroja que necesitamos reforzar la entidad, si queremos hacer un management de risk, reforzar esto a nivel de tecnología, equipamiento, mejorar o contratar recursos especializados, ¿no? Desarrollar un sistema de comunicaciones más digitalizado, ¿no? Más ágil, ¿no? Entonces, para que finalmente yo cuando quiera aplicar mis contratos, ya sea FIDIO, NEC o cualquier estándar de contrato, yo en efecto pueda gozar de esos beneficios que me dan los contratos. Porque a la hora de la hora, nosotros sabemos que el Estado es bastante protocolar, ¿no? Entonces, hay una barrera burocrática que no nos permite gozar de todos estos beneficios que tienen los Y Ale, contratos. Entonces, ya que hablas de contratos, porque, claro, ese como es un segundo momento, ¿no? Yo quería ujú, que hables un poquito de los sistemas de entrega, porque de frente las personas hablan siempre del contrato, de hecho están escribiendo, ¿no? El contrato, ¿no? Pero antes del contrato hay cosas previas que se tienen que hacer, ¿no? Como dices tú, un análisis de la madurez en gestión, de las condiciones, del sistema mismo que pienso usar, conocer las bondades de los demás sistemas de entrega. eh, ya, pero una vez que ya tengo todo eso más o menos claro, puedo optar por el sistema clásico de dividir expediente y obra o puedo integrarlo en una de ujú. las formas adicionales que están ahí, ¿no? El design build o el de la agencia o el IPD. Pero luego viene ya, en algún momento va a llegar, escojo el formato que más se adecue al sistema, ¿no? Entonces, esa separación es lo que yo no veo normalmente. He participado y voy a seguir participando seguro en estas discusiones y casi todos los especialistas y el público en general hablan del contrato NEC, del NEC, pero el NEC, digamos, es casi como la última parte de la cola, ¿no? Primero hay muchas cosas antes, especialmente el sistema. Ya que has ingresado hablando de los sistemas y estás comenzando a hablar de los contratos, eh, a ver, un poquito más, ¿cuál es la ventaja de que ahora en la norma estén los contratos? Y luego a David también le preguntaría su experiencia en tema de contratos NEC en mantenimiento, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. El tiempo se nos va volando, he visto. De manera resumida, pues bueno, o sea, finalmente los contratos NEC es un estándar de contrato internacional que está regulado, bueno, está regulado por una institución británica y ha sido desarrollado por gerentes de proyecto que finalmente su objetivo era transmitir en un lenguaje claro y simple el gerenciamiento de proyectos, las mejores prácticas de los proyectos, con un fuerte énfasis en la gestión de riesgos. ¿Correcto? Si es En el línea, único contrato que existe que han hecho los ingleses, ¿por qué todo el mundo habla del NEC? Como si fuese... a eso iba. Ha evolucionado con los años. Ahorita estamos con el NEC 4, el NEC 4, y ha sacado un estándar de contrato que es el contrato de alianza, ya el NEC 4. Y sin embargo, digamos, este nuevo estándar ha salido en 2017, pero en 2016 salió el modelo de contrato británico también, que es el FEC1, es el Framework Agreement Contract británico, desarrollado por el profesor David Mosey y compuesto, digamos, por una suerte de estudios y experiencia, investigaciones, tanto de la academia, de consultorías, ¿no? En realidad, salió el producto del FAC1 y la Sociedad Peruana de Derecho a la Construcción pudo hacer la traducción, me parece, en el 2020. Entonces, tenemos en Perú un contrato, otro modelo de contrato, que es un contrato de alianza. Y finalmente, este contrato de alianza, lo que puedo compartir y adelantar un poco, es que hemos tenido una experiencia inspirada en este contrato de alianza para uno de los proyectos en Perú, ¿no? Donde se exceptuaba, de hecho, se exceptuaba de la aplicación de la ley de contrataciones. Lo que hicimos en Eh, Pedapal. Exacto, en esa época se aplicaba el decreto de urgencia, se aplicó el decreto de urgencia, creo que 021-2020, que permitía efectivamente aplicar otros lineamientos de contratación. Y me da curiosidad porque justo he visto una lectura muy similar de este decreto en esta ley de contrataciones, donde te habla de establecer como estrategia, ¿no? Esta ley te habla de establecer una estrategia de contratación que tenga
procedimientos de selección, que tenga las modalidades de pago, verificación, ta, ta, ta. Y si reviso el decreto de urgencia que en su momento utilizamos para implementar el contrato de alianza, es muy similar finalmente, ¿no? Pero sí, sí, sí lo permite. Entonces, finalmente, me parece un gran paso que podamos ya hablar que tenemos regulado la, la posibilidad de utilizar de contratos colaborativos, pero que, bueno, dentro de esta gama que nos ofrece el mercado FAC1, tenemos el NEC, tenemos los consensus, otros IPD, puedan los funcionarios estar, digamos, al tanto de lo que serían los mejores estándares de contrato para lo que, para lo que su proyecto requiera, ¿no? Es importante acotar eso, Anthony. Y estos contratos hay que entender que no solamente son contratos para hacer obra o para hacer expedientes o para hacer expedientes y obras, sino también incluso expediente, obra de seguimiento para hacer subcontratos. Incluso en el Perú tenemos una experiencia muy rica en el tema de mantenimiento, gran reto pendiente. Ahí, David, por favor, si nos puedes más o menos ilustrar de esta experiencia de mantenimiento con legado y los contratos NEC para este tipo de reto. Sí, claro que sí, Anthony. Perdón, me quedé enganchado leyendo el chat. Se está volviendo un medio de catarsis. Está bien. Eh, Estamos ahí generando polémica y eso es bueno. Los G2G. Sí, en el marco del G2G, siguen ahí en el chat. Bueno, en el caso de los G2G yo se ve una importante mejora de la nueva Ley General de Contrataciones. Esta mejora está en la disposición complementaria final 21, ¿no? Que incluye, fíjate, expresamente al mantenimiento de las obras como un objeto contractual. Antes solamente se hablaba de operación. Ahora sí específicamente se menciona la OIM, la operación y mantenimiento. Yo siento que este refuerzo va a facilitar que se replique el buen ejemplo del proyecto especial legado. Y aquí hago el disclaimer. Yo no tengo relación alguna con legado, simplemente admiro el buen trabajo que viene haciendo este organismo adscrito al MTC. No nos olvidemos que el legado, si bien es cierto, nace para gestionar, operar, mantener las sedes deportivas de los Panamericanos construidas en el 2019, en plena pandemia, tuvo una organización lo suficientemente ágil para, por ejemplo, organizar los vacunatones o comprar las plantas de oxígeno. Entonces, pero más allá de eso, ¿por qué digo replicar el buen ejemplo de legado, ¿no? Uno, no nos olvidemos que uno de los grandes motivos por los cuales Lima va a volver a ser sede de los Panamericanos en el 2027 es precisamente el buen estado de la infraestructura deportiva que ha quedado de Lima 2019. Los señores de ese comité organizador no son tontos. Ellos saben que la infraestructura está bien, que los peruanos no vamos a tener que volver a empezar de cero. La estructura es perfectamente plausible de ser utilizada nuevamente. ¿Y por qué es así? Porque Legado, precisamente en el marco de un G2G, ha gestionado la infraestructura mediante un contrato NEC, de los cuales nos estaba hablando Ale, pero un contrato NEC de Facility Management. Y, oh sorpresa, lo hace con un gigante, una empresa gigante, precisamente en la gestión técnica de instalaciones deportivas, que es la empresa Engie. Para que tengan una idea de qué tan grande es Engie, Engie trabaja en el estadio Wembley de Reino Unido, donde el fin de semana pasado se jugó la final de la Champions League y ganó el Real Madrid. O sea, esos son los contratos que se están usando en el marco de un G2G, NEC Facility Management. Esas son los gigantes, las empresas grandes con las que se está trabajando. Engie, por ejemplo. Esos son los buenos resultados que se están obteniendo. Lima nuevamente sede de los Panamericanos 2027. Esos, señores, son los ejemplos que debemos precisamente repetir. Perfecto, perfecto. Hablando de Panamericanos y hablando de disclaimer, también es bueno decir, porque están escribiendo y esto también se escucha bastante, ¿no? Estos contratos, esta forma de trabajar es más onerosa, va a costar más. Sí y no, o sea, finalmente dependemos de personas y la corrupción capea en los NEC o en la contratación nacional, en todo lado. Pero en Panamericanos, por si acaso, y esto lo digo como ex-MEF,
Cuando llegó el proyecto de Panamericanos, costaba, y tú también creo que estabas, David, estaba costando alrededor de 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles. Y no es difícil de comprobar eso, ¿ah? Vean solamente los perfiles de la Videna y vayan sumando más o menos 5.000 millones de soles. ¿Cuánto terminó costando Panamericano? 3.800 millones. Entonces, eso de que los contratos NEC y la PMO y contratar a los ingleses o hacer un gobierno a gobierno es más oneroso, más caro, depende, ¿no? Estarán hablando de, qué sé yo, de, no sé, pues de otros G2Gs. Para comenzar, que el G2G no se puede masificar como lo están haciendo, ¿no? Cuando escogimos Panamericanos, G2G era algo bien específico. Los Panamericanos bajamos de 5.000 millones a 3.800 millones, por si acaso. Y además, en 18 meses terminamos las 5 megaobras más grandes que se han hecho en el país. La Videna es mucho más complicado que el hospital más complicado que tenemos. Y para solamente hacer un simple colegio de 5 aulas nos tardamos 2 años en el Perú. En 18 meses terminamos una Videna, por ejemplo. Entonces, hay que también ser justos con esto, ¿no? Se habla mucho de que se dio trabajo a los ingleses y costó mucho más y sobrecostos. No, de Panamericanos no pueden decir eso, por si acaso. Pero bueno, eso fue Panamericanos, ojo. ¿Ah? Hablando de los gobiernos a gobierno, ¿no? Ya yo me adelanté un poquito a ese tema. Yo siento, y yo fui un propulsor cuando era director del MEF, de que Panamericano se tiene que hacer con un gobierno a gobierno para tener un estándar internacional y para tener un sistema integrado, ¿no? Tipo IPD, no usar el tradicional. Pero eso no significa, pues, que tengamos que usar gobierno a gobierno para todas las intervenciones, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema importante que la nueva norma ataca, ¿no? Me parece que aterriza. No soy muy experto en esa parte. David, me parece que tú has hecho un análisis más profundo, nos puedes también enriquecer. ¿Cómo va estos cambios en relación a los contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Y el tema de complejidad que también se menciona bastante. Sí, sí, gracias. También el disposición complementaria final 21, esta vez el numeral 2. Tengo acá la ley, es el literal A y B del numeral 2. Eh, Fíjate, establece ya ciertos candados, ¿ok? Para qué tipo de proyectos van a poder salir en el marco de un G2G. Y lo que señala es que ahora el G2G solo podrá darse para objetos contractuales de alta complejidad. Yo no he encontrado que es un objeto contractual de alta complejidad. Lo que sí he encontrado es este anexo 10 del Invierte P, que son los criterios para determinar clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. Con lo cual, para el caso de suscribir un G2G para el desarrollo de obras, que es finalmente lo más importante, nos vamos a tener que remitir al anexo 10 del Invierte, que es un documento de formulación y evaluación que sirve para identificar el nivel de complejidad de un proyecto de inversión. Es decir, vamos a tener que llenar este cuestionario de 13 preguntas, ¿no? Y asignar un puntaje y definir el nivel de riesgo o incertidumbre de un proyecto de inversión. También vamos a tener que verificar los montos de inversión estimados del proyecto y esto es positivo. ¿Por qué? Porque si se hace ese match entre un requisito para suscribir un G2G y un anexo del Invierte, eso obliga al MEF, al ente rector del Invierte, a la DGPMI, y le tengo muchísimo cariño porque he trabajado hasta hace poco ahí, este rector del Invierte necesariamente va a tener que perfeccionar sus indicadores de complejidad y dar mucho más peso a la tipología del proyecto antes que al monto de inversión. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, en relación con lo que dice la ley de contrataciones, esta nueva ley, en el numeral 4, lo que dice es que además, los proyectos que quieran salir vía G2G, además de ser de alta complejidad, van a tener otro candado, un candado presupuestario. Deben tener costos de inversión actualizados mínimo, si van a ser proyectos, de 40.000 UIT, 206 millones de soles. Y si vamos a sacar programas de inversión, por ejemplo, como la reconstrucción, mínimo el monto de inversión actualizado de ese grupo de proyectos, de ese programa, tiene que ser 3.090 millones de soles, que son 600.000 UIT.
más importante, durante la formulación y evaluación, fíjate, acá nuevamente vemos cómo se empiezan a engarzar los conceptos. Además de estos candados presupuestales, le pone otro requisito. Durante la formulación y evaluación de estos nuevos proyectos, de esos proyectos que van a salir en el marco de un G2G, además de que tienen que ser de alta complejidad, además de que tienen que tener montos de inversión actualizados mínimos, la unidad formuladora está obligada a incorporar en la formulación un análisis de cuál va a ser el sistema de entrega. Eso es algo muy positivo. Eso es algo muy positivo. En resumen, estas modificaciones, ¿no? Principalmente relacionadas a al nivel de complejidad y a los montos de inversión, también nos van a hacer a nosotros cuestionar si es que algunos proyectos realmente merecen o no merecen ser desarrollados vía G2G, ¿cierto? Si tuviésemos estas normas vigentes en este momento y nos retrotrayéramos en el tiempo, creo que analizaríamos o pensaríamos dos veces si es que obras que han salido en el G2G, por ejemplo, el Hospital Lorena, debió salir mediante ese mecanismo. No olvidemos, Hospital Lorena es un saldo de obra. En Los estricto, no es colegios, amigo, los colegios, ¿te imaginas hacer colegio con G2G? pero ahí tenemos, ahí nuevamente con las pinzas, Anthony. Ahí yo sí pongo paños fríos. Escuelas Bicentenario. Si lo dices por Escuela Bicentenario, en Lo digo principio, más que nada por la ARC, ¿no? ok, pero bueno, lo que pasa es que en ese punto yo lo que siento es de que se justifica el G2G no por el colegio, sino por la magnitud de sacar de golpe 70 y tantos colegios. Eso, ¿Cuándo? totalmente de acuerdo contigo, ¿Cuándo en la historia? David. Gracias. ¿Cuándo en la historia republicana del Perú, en nuestros 200 años de historia, hemos podido, como Estado, entregar 75 colegios en un año y pico, entre este año y el año que viene, de golpe? Nunca. Entonces, en ese punto, sí se justifica un G2G, o por Por lo la menos cantidad. esa es mi opinión. Ya, entonces ahí habría que aterrizar el tema de complejidad, ¿no? Anthony, solo sé que estamos con el tiempo, pero quiero abordar sobre lo que dijo David, que en el artículo 49.3 se especifica que se debe de analizar por parte del área usuaria o el área técnica estratégicamente si es que es un proyecto complejo o no complejo. Y para eso aborda criterios, ¿no? Y dentro de estos criterios es un poco de lo que también hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, exige un análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de proyectos, al sistema de entrega de las obras, dice, ¿no? No de proyectos, de elección del sistema de entrega de las obras. Otro criterio que hace referencia es la evaluación del uso de un contrato estandarizado. No te dice si es que es NEC, FIDI, consensus, no. Te dice evaluar un modelo de contrato estandarizado. Otro criterio que agarra es la valoración del empleo de metodologías de trabajo colaborativo, pero se refiere al BIM. Y otro punto, que es el cuarto, te habla ya de incentivos. O sea, la ley de contrataciones con el Estado te habla de Incentivos. evaluar como criterio de un proyecto de alta complejidad que se den incentivos o cambio de beneficios de naturaleza técnica, ¿no? Entonces, miren, yo creo que sí es bastante significativo esta precisión, considerando que ya está regulado en la ley de contrataciones con el Estado, David. Entonces, yo sí ahí veo algo bastante positivo que se abre, ¿no? Para poder ejecutar no solamente los que van al G2G, ¿no? Los proyectos, megaproyectos que van de cara a un G2G, sino también aquellos proyectos que no cumplen con esa cuantía, pero que pueden ser abordados también con una alta, digamos, gestión de proyectos, considerando también estos criterios, ¿no? Pero igual, esperemos que el reglamento pueda profundizar en ello. Claro, yo solamente para terminar con el tema del gobierno, me gustaría comentar un poquito de la historia, ¿no? Ya que participé de todo eso. Cuando decidimos por hacer un gobierno para panamericanos, fue por la complejidad, por supuesto, fue por el tiempo, fue porque queríamos un sistema de entrega diferente, pero además fue por la coyuntura, porque no había en el país tiempo para desarrollar todo un modelo de entrega personalizado
integrado colaborativo, y menos había tiempo para desarrollar un contrato colaborativo. Pero la idea casi era como una apuesta a futuro y un compromiso interno de decir, bueno, vamos a ir a hacer un gobierno-gobierno, no contratar un privado, porque finalmente eso siempre lo hemos hecho y por más que sean internacionales, también nos fallan constantemente, pero dijimos, si es con un Estado, el Estado pone su nombre y va a ser más difícil que el Estado nos falle, ¿no? Porque justamente pone su nombre. Pero fue una excepción. De verdad que fue, chicos, una excepción. Les digo a todos, cuando yo estuve ahí, fue una excepción. O sea, nunca pensábamos hacer un gobierno que aparezca en la ley de contratación. Porque si se dan cuenta, eso es reconocer la incapacidad de la gestión peruana y decir, no somos capaces de desarrollar un contrato estandarizado, no somos capaces de desarrollar una norma de contrataciones colaborativa. No fuimos capaces en su momento y tampoco somos capaces de hacerlo en mediano plazo. Más bien estamos optando por lo fácil, es decir, en lugar de trabajarlo internamente, en lugar que el Colegio de Ingenieros haga una propuesta de contrato colaborativo, contrato estandarizado, conociendo la realidad peruana, simplemente estamos usando, bueno, el FIDIC, el Consensus Doc, el NEC, el FEC 1, el AYA, el PPC 2000, lo que sea, ¿no? Y claro que todos son muy buenos a comparación de la norma que tenemos, pero el mejor contrato estandarizado va a ser el que realicen acá los gremios de ingenieros y arquitectos peruanos, ¿no? Conociendo nuestra realidad que es muy diferente, pero a su vez asumiendo las buenas prácticas. Eso fue parte de lo que soñamos el 2016-2017. Pero ahora despertamos y vemos que la gran solución es gobierno a gobierno. No sé, yo particularmente siento ahí un desazón. Yo hubiese preferido asumir como país la responsabilidad y el reto de desarrollar in-house todo esto, ¿no? Hablando de esas buenas prácticas y para ir terminando, el Fast Track también es una novedad muy importante que la promocionamos y, bueno, con ciertas limitaciones porque la norma no lo permitía tan abiertamente. Por sin embargo, en esta norma sí. Y Ale, por favor, ahí algún comentario tuyo del Fast Track. Solo para hacerlo rápido, porque ya me están ahí avisando que estamos con el tiempo, pero sí, en efecto, ¿no? Hay una referencia del Fast Track justamente en el capítulo de ejecución contractual, en el capítulo que empieza con el artículo 58 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, se establece que se indica para los casos de obra, la consultoría de obras, que las entidades utilizan un sistema de entrega que pueden considerar metodologías de ejecución que permitan iniciar los trabajos de construcción paralelamente al diseño. Entonces, yo creo que aquí la ley es bastante atrevida en abordar un sistema de fast track, porque evidentemente esto conlleva riesgos, como sabemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que definitivamente el reglamento tiene que profundizar cuáles son los criterios que debe darse para poder abordar contratos bajo una modalidad, más que una modalidad, es un sistema de trabajo entre el diseño y la construcción, porque este tipo de sistema se utiliza justamente cuando hay una alta complejidad con respecto al plazo y queremos ganar tiempo. Entonces hay un nivel de riesgos que se asume con respecto a las deficiencias del diseño. Entonces, ¿cómo puedo yo? La pregunta es, ¿cómo puedo yo mitigar ese riesgo? Porque ese artículo de por sí te habla de que existirán riesgos a nivel de diseño. Y ahí es el punto en el cual tendríamos que hablar del BIM, porque el BIM como metodología de trabajo colaborativo, que también está regulado en el Perú, esto implica trabajar también de una manera temprana con el contratista constructor. Entonces, al momento de analizar la estrategia contractual que está regulada en la ley de contrataciones, también tenemos que evaluar cuáles son las opciones de contratos que te permiten contractualmente tener una responsabilidad con el constructor para que desarrolle o le agrega valor al diseño, ¿no? Justamente. ¿Por qué van a ir con el fast track?
licitando pedazos para que puedan avanzar con la construcción, pedazos de diseño me refiero con eso. Entonces, esas porciones de diseño tienen que ser construibles. Y si no están terminadas o no están cerradas, hablamos que necesariamente van a haber adicionales o eventos compensables, ¿no? Entonces, saber cuánto es el riesgo. No voy a hablar de una opción específica de contrato ahorita, pero sí que ello conlleva a un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en los Panamericanos fue posible, ¿no? Han trabajado, pero ¿por qué? Porque existe una alta gestión de proyectos detrás de todos estos contratos, y tú mismo lo has dicho. El Panamericano fue excepcional porque evidentemente necesitábamos un refuerzo en la gestión de proyectos, pero en Panamericanos hicieron un fast track también, ¿no? Y funcionó finalmente porque teníamos el gran reto del plazo. No es un proyecto altamente de impacto pues, deportivo, ¿no? Y finalmente no había otra que acabar en plazo. Entonces, ante esos riesgos, ya para terminar la idea, se abre la figura también de los dispute boards, que son distintas a la JRD, por si acaso, ¿no? Los dispute boards nativos, te hablo de los nativos desarrollados conceptualmente por el Common Law y de mucha experiencia, que toda esta experiencia la tenemos del Common Law, es ciertamente distinto a lo que usualmente se está aplicando en Perú, esto, Anthony. Así que bueno, en realidad te voy a dar pase de nuevo. He visto el chat con bastantes Pero, preguntas. Ale, con calma, tenemos más tiempo. ¿Sí? No sé quién te está presionando. Estamos por Ya. ti. Así que con calma, podemos explicar largo y tendido. Mira, Volviendo sí, al tema del adelante. fast track, claro, el fast track es una buena cosa, pero tiene riesgos, te entendimos, de hecho, ¿no? Porque no vas a hacer todo el paquete, sino vas a hacer parte por parte, o sea, diseñas, construyes, diseñas, construyes. Entonces, habría que ver una forma de minimizar esos riesgos, y una forma inteligente de minimizar el riesgo es con la participación temprana del ejecutor. De hecho, en Panamericanos se hizo ambas cosas, se hizo fast track y hubo la participación temprana del ejecutor, ¿no? Eh, entonces, acá también algo deberían, yo también veo ese riesgo, ¿no? Se habla muy fácil de fast track, pero ¿cómo minimizo el riesgo que de por sí tiene el fast track? Fast track es riesgoso, es una buena práctica, si lo haces bien te sale genial, te reduce tiempos, pero ¿cómo manejas esos riesgos, ¿no? Puntualmente en el tema de la participación temprana. Y ahí volvemos al sistema de entrega. Si hacemos el sistema tradicional donde yo hago el expediente, termino el expediente y luego contrato por separado al contratista y hago no, pues acá no puede ser un fast track, ¿no? O imagínate que contrate varias veces y luego construya aparte, o sea, en realidad un fast track aplicado a un design build build como es contra natura. Entonces, si hablamos de fast track, deberíamos estar hablando por lo menos de un design build. Y aquí me han dicho, oye, pero ese design build parece un concurso oferta, pero el concurso oferta no funciona. Momentito. Si se dan cuenta, el design build también, la fuerza del diseño y construcción consiste en que trabajen de forma articulada, colaborativa, integrada, concurrente, proyectista y ejecutor. Porque si no, no va a funcionar. Ya lo hemos, el diseño y construcción no funciona en el Perú. Ya lo hemos comprobado. El concurso oferta es diseño y construcción. ¿Por qué no funciona? Por la misma razón que no funciona el design build build. Porque está separando en el tiempo el trabajo del especialista proyectista del especialista constructor. Entonces, una buena práctica que deberíamos ir trabajándolo más, si me preguntan a mí, esa es la buena práctica, es que el constructor debería ser contratado tempranamente para que trabaje de manera integrada el expediente, ¿no? Y si hablamos de fast track, con mayor razón. El tema de la junta de los dispute board, claro, es una práctica internacional también. En el Perú hemos intentado particularizar el dispute board con la junta de resolución de disputas, pero no, pues no. Si uno compara realmente el origen y ve la junta de resolución de disputas, como que no son cosas diferentes. Pero además, en el Congreso le han aumentado el tema de la prevención, o sea, la JRD ahora se transforma en una JPRD, porque también tiene que prevenir. Y ahí me interesaría
que alguien te compartas con los que nos están escuchando, si realmente es así. O sea, una cosa es prevenir y los costos de la prevención como junta, y una cosa es resolver las disputas, ¿no? Sí, Anthony, en efecto. Antes de pasar a esa pregunta, quiero aclarar un tema, ¿no? Con respecto a lo que hablabas del fast track, eh, yo estoy de acuerdo con que tengamos esta posibilidad y esta apertura de poder establecer una estrategia acelerada para la ejecución de la obra, ¿no? Pero yo no quiero dejar de pasar un comentario que he visto justamente en el chat, que eh, prácticamente está diciendo que pues no funcionan los contratos. Y quiero resaltar una experiencia que fue la que, teniendo esta posibilidad de apertura, no, en esa época sin aplicar la ley de contrataciones, pero sí aplicando un contrato estandarizado y teniendo la posibilidad de aplicar este sistema de fast track, los funcionarios decidieron no aplicarlo. Decidieron no aplicarlo por el temor, bueno, muchos temores en realidad, ¿no? Esto de lo nuevo, la Contraloría, y finalmente, pues, estaba la posibilidad, estaba regulado en el contrato, y aquí, tal cual, está regulado en la ley. No vaya a ser el caso que a la hora de la hora los funcionarios no tomen acción o decisión y digan, o no, ¿sabes qué cosa? Cambiemos todo de nuevo y quiero que tu diseño se encuentre cerrado. Y entonces ahí es donde el reglamento tiene que ser bastante incisivo sobre las decisiones, sobre el flujo de aprobación del diseño, si estamos hablando que hay una posibilidad de hacer fast track, porque si no, no va a funcionar. Sobre ello, y ante ambigüedades de los contratos o inclusive vacíos, y es que hablamos, como tú lo has mencionado, que tenemos ahora la JRD con esta peculiaridad, esto referida a la parte preventiva, ¿no? Dice Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ya no es JRD, es JPRD. Y mira qué interesante, porque en realidad la JRD nace con el propósito de recoger las buenas prácticas y la filosofía propia del DAP, ¿no? Entonces, si nos vamos a la naturaleza, hay que entender qué es el app. Por eso digo, no es igual por cómo se está ejecutando en el Perú. Pero claro, tenía ese propósito. Hay ciertas limitaciones sobre las cuestiones que debe de seguir la JRD. Es una, de hecho, una condición de arbitrabilidad. Pero la JRD, por ejemplo, em, y esto es una crítica que hago bien objetiva, no es igual al DAP en el sentido que se ha vuelto en la experiencia y en la práctica bastante procedimental. Funciona por la parte preventiva porque ya desde antes tenía esta función consultiva, porque el objetivo de hacer un Dispute Avoidance Procedure, ¿no? Es tener esta facultad por parte de una parte imparcial de abordar a las partes contractuales en desacuerdo y que lleguen finalmente a un acuerdo para evitar una controversia. Entonces, en esa suerte de gestión de desacuerdos es donde la JRD tiene la función de prevenir, ¿no? De que se evite una controversia, se evite llevar a una decisión. Entonces, y volviendo a lo que es el DAPA, ¿no? Entonces, igualmente acá yo no, bueno, no veo mucha ciencia a nivel de cambios con este artículo. Sí hace énfasis en la parte preventiva, pero yo haría más énfasis, Anthony, en las facultades que tiene que tener la JRD, ¿no? Porque la JRD tiene que estar compuesto por partes que tienen que tengan mucha experiencia en todo caso, en la parte técnica también de las obras, que le interese pues generar beneficio a la obra, que le interese terminar a tiempo o inclusive antes la obra, que no esté más interesado en tratar la JRD como un procedimiento y finalmente podría terminar interpretándose como un mini arbitraje, ¿no? Porque en realidad muchas veces se constituye no
en el momento que debe constituirse, que es en la etapa de inicios de la ejecución contractual. Muchas veces se constituye ad hoc, o muchas veces se constituye cuando, ay, tengo un problema, entonces ya toca ya constituir la JRD, ¿no? O en todos casos, en otros casos que hizo también el DAP, ¿no? Entonces, finalmente se está distorsionando la naturaleza pues, sobre la cual se ha aplicado a los DAPs en el Common Law, ¿no? Y finalmente es justamente tener estas habilidades técnicas, como lo he dicho, pero también habilidades blandas que permita el panel de expertos ser una suerte de acompañante, un gestor que sepa mucho de gestión, ¿no? Y que logre finalmente abordar estos objetivos del proyecto sin significar iniciar controversias. Y es por eso que el DAP, como tal, está dentro de lo que se circunscribe internacionalmente como el Dispute Avoidance Procedures. Es justamente un mecanismo, una herramienta para evitar una disputa. Entonces, esto de aquí es a nivel de procedimental, se regula para evitar. Ya cuando hablamos Y Ale, en un escenario mayor, hablamos ya de disputas, el feeling es distinto, el feeling es más reactivo, ¿no? claro. Y Ale, en el ideal, ¿desde cuándo debería comenzar este panel de expertos, este dispute board, esta junta? Desde, ¿Comienza no ahora? desde, claro, sí entiendo tu pregunta, no desde que recién construyen, inclusive desde que se está desarrollando el diseño. Claro que sí, Y ahí tenemos un problema, claro. porque en Ujú. la norma han excluido así taxativamente que esta junta tipo DAP, ¿no? Tipo Dispute Board, no participe desde justamente el diseño, que es el corazón, ¿no? Participa a partir de la obra, ¿no? Entonces, ahí también hay una cosa media rara. Entonces, y hay otra cosa rara que también tiene que tener como experiencia 3 años en arbitraje. Entonces, están confundiendo arbitraje con Sí. junta. Ahí Y son perfiles distintos, déjame decirte. son distintos. No es lo mismo tener un abogado, adjudicador, digamos, un abogado con experiencia en arbitraje que un abogado para funciones de adjudicador. O sea, tienes que tener experiencia de campo, ¿no? De preferencia, Sí, de ahí están entendimiento, de combinando la cosas el media proyecto raras. entre Ahí están combinando, partes. sí, han combinado, pero eso salió del Congreso, porque cuando llegó la propuesta no había esas cosas. Ya salió del Congreso, supongo, con buenas intenciones. Hay Bueno, mucha burocracia, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir capacitándonos todos en mejorar la gestión de proyectos, que es principalmente lo que proponemos, herramientas para la gestión de proyectos, en la inversión pública, entender bien cómo funciona nuestro sistema de inversión pública, las fases, los retos internos. Yo creo que es muy importante, Anthony, eh, y más bien gracias por la coordinación para que este evento pueda haberse dado, ¿no? Y gracias a David por sus valiosos comentarios y experiencia con David remarcada. vamos a cerrar. Gracias, Ale, a ti más bien. Gracias a Gracias. ti y por supuesto los detalles, porque hay muchas cosas que estamos dejando, pero detalles en detalle es lo que vemos justamente en el programa, ¿no? David, queremos cerrar contigo esta conversatoria, esta charla. ¿Qué quisieras participar? A mí se me ocurre que tú, como has sido como actor hace poco en el MEF mismo del Decreto Legislativo 1553 e impulsor de las PMO, ¿cómo se articulará esta nueva norma? ¿Cómo ves tú con el tema de gestión de PMO? ¿O no hay articulación? No sé. No, sí, sí, definitivamente la hay, pero permíteme solamente hacer referencia a unos temas súper interesantes que he escuchado y que estoy leyendo, porque estoy atento, estoy casi embelesado con el chat, Vamos a porque se grabarlo y abre. vamos a responder con calma. Pero sí, sí, Perfecto, continúa. sí, Igual está vamos a bueno, responder. está Ya, bueno, está bueno. Todavía tenemos unos minutos, así que todavía. Con calma, con calma. me permito. Estoy quedando casi como un G2G lover, ¿no? Como una suerte de alienado, ¿no? Una suerte de Felipillo de los ingleses, de los franceses. Y no es así. Lo que sí quiero por favor dejar en claro cuál es mi posición. Hay algo para mí innegable de los G2G.
Antes de los G2G, tú has sido líder en su momento has sido precursor de las PMO, de funciones de la PMO, del seguimiento, tus famosos comités del seguimiento, que tú los liderabas en el MEF. ¿Cuánto? Cuando yo entré, tú ya tenías tiempo en el MEF, y yo la primera vez que entré es 2012, no quiero hablar de tu edad, pero tú ya tenías tus buenos años ahí en el MEF, tú lideraste, fuiste un precursor de estos comités de seguimiento con mucho éxito. Luego, lamentablemente, eso se abandonó. ¿Por qué? Nunca lo sabremos, no hay que perder el tiempo hablando de eso, pero luego, a partir de los G2G, ya tenemos un cúmulo de herramientas, de instrumentos, digamos, novedosos que se empiezan a utilizar en el Perú, y eso es lo que a mí me parece muy valioso. Maze, Aru, Glitz, Aegis, los franceses, los grandes, están ejecutando proyectos en Perú, dando asistencia técnica para ejecutar con los mismos estándares, las mismas herramientas que utilizan en Dubái y en Hong Kong, abriéndole los ojos a los peruanos sobre cómo ejecutar eficientemente, mucho mejor de la manera como veníamos ejecutando. Eso para mí es sumamente valioso, Anthony. Eso es un ejemplo que para mí se debe de replicar, más allá de los problemas que siempre van a surgir. Nada es perfecto, siempre van a surgir estos problemas. Un ejemplo clarísimo, y fíjate, estoy seguro que aquellas personas de mi generación pues lo van a entender. Conversaba el otro día con un amigo sobre este tema. Los G2G, para mi generación, fueron como cuando pasamos de ver los videos musicales en Uranio 15 y llegó el cable y pasamos a MTV. Tal cual. Es algo novedoso. Llegó el cable y nos abrió los ojos. Vimos un universo nuevo de opciones. ¿Ok? Eso es algo importante que me quería detener un ratito en decir. Perfecto, Ahora, perfecto. dame simplemente 10 segundos. Se ha hablado mucho del aumento de los costos de los G2G. Veo críticas a los G2G diciendo los G2G al final se encarecen muchísimo. No hay diferencia con la obra pública tradicional, con la ley de contrataciones, los precios se disparan. Nuevamente, acá tengo una lista de los principales motivos por los cuales, más allá de lo que dice la Contraloría, que tiene un estudio muy valioso sobre obras paralizadas, que siempre hay que seguirlo, la Contraloría saca buenos documentos, obras paralizadas, también el plus del valor del control concurrente también es buenísimo. Pero fíjate, ¿por qué se encarecen los proyectos en el marco de G2G? Primero, lo más importante, porque se sinceran los verdaderos montos de inversión declarados viables en el marco del IPF. Pero por supuesto, los proyectos que se formulan son muy malos y los G2G lo que hacen es sincerar. Fíjate, Carretera Central, formulado, declarado viable por el gobierno regional de Junín, 11.500 millones de soles. Y el MTC, sobre la base de un proyecto declarado viable por un gobierno regional, se compromete con Francia para sacarlo adelante. Resultado, el proyecto ya no cuesta 11.500. Estuvo tan mal formulado que ahora cuesta 27.000 millones. Evidentemente tiene que haber un encarecimiento. ¿Culpa del G2G? No. Culpa de lo mal que formulamos y lo mal que hacemos expedientes técnicos. Eso es uno. Dos, ya durante la ejecución, en los G2G necesariamente van a haber variaciones en los alcances de los proyectos, eventos compensables. ¿Eso es malo? No. Eso es gestionar proyectos. Tú mismo lo has dicho muchas veces. Los proyectos se gestionan, los cambios se gestionan, no se esconden debajo de la alfombra. Eso es importante. ¿Por qué más se encarece? Por los gastos propios de la asistencia técnica. Los ingleses y los franceses no trabajan gratis, ¿ok? Hay que tenerlo en cuenta. Por los DAP, que nos mencionaba muy bien Alejandra, son un costo. Hay que suscribir contratos con mínimo 3 árbitros y hay que pagarles cada vez que se reúnen. Es un costo. Pero aún así, con todos esos costos, lo cierto es que en el marco del G2G no vemos tantas obras paralizadas como en la obra pública tradicional. Y eso es un indicativo poderoso, es un indicativo que se están haciendo las cosas bien. Finalizo con esto. Me preguntaste el tema de las PMO. Yo le tengo muchísimo cariño a las PMO, tú también como precursor en el PMO. Fíjate, ambos hemos coincidido en el MEF en distintos años, pero promoviendo siempre este tema. Nueva ley de contrataciones aprobada, todavía no publicada, en autógrafa, literal C del numeral 5 del artículo de la disposición complementaria final 21. ¿Okay? Esta es una mejora que sí te digo, me llena de orgullo, perdón acá la falta de modestia, porque consolida finalmente un proyecto en el cual trabajamos desde el 2022 en el MEF. Y es que ahora, para suscribir un acuerdo G2G, la entidad contratante debe
contar con una EGP, una estructura de gestión de proyectos, precisamente en el marco del decreto legislativo 1553 que salió publicado en mayo de 2023. Para que sepan, las EGP son las PMO de obra pública que reciben, por antonomasia, de manera directa, reciben asistencia técnica por el MEF, como centro de excelencia por el MEF, por la DGPMI. ¿Y dónde reciben asistencia técnica? En metodologías y en herramientas para la dirección de proyectos. Eso es algo novedoso, eso es algo que a mí me hubiera encantado cuando volví de la maestría poder capacitarme. A mí me tocó bailar con una APP complicadísima utilizando una tabla Excel. Ya hubiera querido yo que me capaciten, que me den asistencia técnica, como lo va a hacer el MEF a las PMO, por ejemplo, en Aconex para la gestión de documentos, en Power BI para reportes, en Primavera para la planificación, que me transfieran conocimiento utilizando Moodle. Ya hubiera querido, pero lamentablemente en mi época no se dio. Ahora sí se va a dar. En ese sentido, a lo que voy es, con este cambio, lo que se está haciendo es, primero, se está fortaleciendo la creación de PMOs en el Estado. Se consolida la política pública de gestión de proyectos. Tú, mejor que nadie, Anthony, puedes dar fe de que de nada vale que seas un tigre en la programación multianual de inversiones, o el non plus ultra en abastecimiento, o el ya no ya en presupuesto. Eso no te hace un proyecto, con eso no ejecutas bien un proyecto, ¿correcto? Entonces, ese es un plus. Se genera además un grado de madurez en las PMO y en sus funcionarios, eleva la línea base de los funcionarios públicos que van a participar de la PMO, que va a recibir asistencia técnica primero del MEF y luego en el marco del G2E de una empresa extranjera. Se logra ese efecto espejo, se le llama, se mejora la gestión de proyecto y se evita una mala práctica que la he visto, lamentablemente la he visto en un ministerio que ha suscrito hace poco un G2G, no voy a decir cuál, pero el país con el que ha suscrito tiene una bandera parecida a la de Perú, que por ejemplo lo que están haciendo es básicamente tercerizar, ¿no? Tercerizar en la PMO externa la gestión del proyecto. Y eso está mal. La idea, señores, es asegurar transferencia de conocimientos a favor del funcionario público peruano, fortalecer una oficina de gestión de proyectos en el Estado, ¿ok? Eso es importante. Solo eso, Antonio. Gracias. Gracias, David. Entonces, estamos claros, ¿no? Sí hay una sinergia interesante entre estas buenas prácticas de gestión y las buenas prácticas que están intentando fomentar con esta ley. Que tiene, estamos claros, todavía un tiempito para aterrizarse en el reglamento y también tenemos todos nosotros un tiempo para ir interiorizando estos conocimientos y aportando su mejora, ¿por qué no, no? Con eso concluimos este conversatorio. Ya Alejandra ha tenido que irse, está de viaje. Gracias, David. Gracias, Marco. Quedamos de ti. Tú das las últimas palabras, estimado Marco. Te esperamos. Sí, no, gracias, profesor Anthony, profesor David y también la profesora Alejandra por este interesante conversatorio. Justamente, de hecho, nos encantaría poder responder a todas las preguntas que se nos han estado haciendo durante el chat, pero como mencioné al comienzo, este conversatorio se está realizando en el marco de la convocatoria del Programa de Especialización en Inversión Pública, que es un programa del profesor David. Estimado Marco, no se te escucha. ¿No se me escucha? No soy yo, pensé que era yo el que me había quedado sin internet. Perdón, disculpen, ¿ahora sí se me escucha? Marco. ¿Hola? Sí, ya se te escucha, Marco. Ahora sí. Disculpen, tengo un problema de internet. Les decía que nos encantaría responder a todas las preguntas y consultas que se nos está haciendo a través del chat. Justamente este conversatorio se está realizando en el marco de la convocatoria del programa de especialización en inversión pública, donde los profesores David, Anthony y Alejandra son parte de la plana docente, ¿no? Justamente por eso está con nosotros Carolina Pineda, quien es asesora comercial de este programa de especialización y les va a comentar un poco más sobre la inversión económica, los horarios, los módulos, entre otros. Así que, adelante, Carolina. Buenas noches a todos. Queremos informarles que estamos en la actual convocatoria al programa de especialización en inversión pública. Nuestro programa forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua,
se dicta en modalidad distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Nuestro programa cuenta con una plana docente especializada con un rol protagónico en la gestión pública, una modalidad distancia que brinda sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también certificación digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 en Perú, según el QS World University Ranking 2024. Los objetivos centrales del programa de especialización en inversión pública es comprender los conceptos claves de la inversión pública, su contextualización social y en la gestión pública, su problemática y sus posibilidades de mejorarla. El conocer a profundidad el marco normativo vigente relacionado a la inversión pública, conocer la fase de programación multianual de inversiones y lo que comprende para una eficiente programación de inversiones orientada al cierre de brechas, y comprender la fase de formulación y evaluación para una adecuada formulación y evaluación de iniciativas de inversión, tanto proyectos de inversión como IOR. La propuesta del programa de especialización en inversión pública cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje desarrollada en módulos que en el slider estamos presentando. Del mismo modo, estamos compartiendo en el chat de la reunión el link del brochure para un mejor detalle. El coordinador académico del programa es Anthony Moreno Reaño, quien estará acompañado por una plana docente con una amplia experiencia académica. Adicionalmente, los certificados que brinda este programa a los alumnos que culminen satisfactoriamente con los requisitos debidos, se les hará entrega adicional de una insignia digital. La insignia digital es una credencial que permite la verificación segura e inmediata de los logros académicos del alumno. Esta puede ser compartida en sus redes sociales y LinkedIn. Nuestro programa de especialización en inversión pública tiene una fecha de inicio este martes 25 de junio, condicionado al número mínimo de matriculados. El horario de las sesiones en vivo con los docentes serían en una frecuencia de martes y jueves de 7 de la noche a 10 y sábados de 9 de la mañana a mediodía. Como soporte académico usaremos la plataforma Paideia y Zoom. Respecto a la inversión, contamos con la tarifa pronto pago total de 4.600 soles, que estará vigente hasta este martes 18 de junio. Asimismo, contamos también con la tarifa general de 4.800, la cual brinda la opción de un financiamiento con una cuota inicial de 1.500 soles antes de clases. Y para todos los asistentes del conversatorio tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes a más inscritos y la inversión por cada uno es de 4.200 soles, pago único en su totalidad por persona. Para aplicar esta tarifa estamos compartiendo en el chat el enlace de un formulario para que podamos contactarnos y darles a conocer los pasos para efectuar la solicitud a las áreas especializadas. Esta tarifa exclusiva se encontrará vigente hasta este martes 18 de junio. Dentro de las consideraciones importantes es que aplica a partir de 2 personas a más inscritas, no es válido para órdenes de servicio y se encuentra sujeto a previa evaluación del área responsable. Asimismo, queremos extender nuestra invitación a la sesión de presentación del programa de especialización en inversión pública a cargo de nuestros especialistas Anthony Moreno y Manuel Velasco, quienes expondrán los detalles más relevantes del programa. La presentación se realizará por videoconferencia Zoom este miércoles 12 de junio a las 6 de la tarde hora Perú. Los interesados en participar les informamos que el ingreso es previa inscripción. Por tanto, en el chat de la reunión estamos compartiendo el formulario correspondiente para que puedan registrarse. Finalmente, anunciarles que en nuestros próximos inicios de nuestras actividades académicas de formación continua, tendremos el curso de capacitación en herramientas para la inversión pública, PMO, contratos colaborativos y BIM, así que aquellos que deseen recibir información del curso, no duden en comunicarse a nuestro WhatsApp para recibir mayor detalle. En caso de dudas o consultas, no duden en comunicarse a nuestro teléfono 962
379-448. Muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en inversión pública, modalidad a distancia. Muchas gracias, Carolina, y nuevamente gracias a nuestros docentes, a todas las personas que han estado presentes durante esta reunión por su interés. Así que esperamos verlos en el programa de especialización. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.